Esta es una presentación para la materia de Química Inorgánica, profesora Yanela Poleri, estudiante de Lady Gómez. Esta exposición estará centrada en el impacto ambiental y las medidas aplicadas para hacer frente a los desafíos derivados de la contaminación en diversas regiones del mundo. Se explorarán 7 casos puntuales de casos de contaminación ambiental y las acciones emprendidas para atenuar sus efectos adversos. El primer caso que nos lleva a este tipo de contaminación es la contaminación atmosférica en Delhi, India. Sus orígenes están influenciados por la densidad poblacional, la actividad industrial y las prácticas agrícolas. Se evidencian impactos de niveles alarmantes de esta contaminación, generando preocupaciones sobre la salud pública y el ecosistema. La mayoría de los 365 días, toda la región del estado de Delhi amanece con una densa nube de smog, lo que les permite registrar unos niveles, nuevamente digo, alarmantes de enfermedades respiratorias, abortos espontáneos, una serie de cosas, ni qué decir del ecosistema. El ecosistema está saturado. El ecosistema ha llegado a unos puntos de contaminación alarmantes. La implementación, entre las medidas adoptadas por el gobierno, están la implementación de restricciones al tráfico, el fomento de energías limpias y campañas de sensibilización. Otro caso realmente preocupante es el caso de la contaminación del agua en el río Citarum, en Indonesia. Alrededor de 210 empresas vierten 24 toneladas de desechos tóxicos provenientes de sus actividades industriales. A estas poblaciones que están asentadas en las orillas y en los alrededores del río, no tienen otra opción que utilizar ese río que está altamente contaminado en químicos, que es lo alarmante, para el uso de agua potable, cuya característica no está contemplada ni siquiera en una exigencia por parte del gobierno hacia esas empresas, mayormente textileras. Esa nueva moda fashion rápida de prendas de ropa de $1, $2, toda esa moda nace en ese país. Así que podríamos decir que la moda contamina. Entre los riesgos para la salud humana y la diversidad acuática, es que la biodiversidad acuática no tiene manera de subsistir ahí. Todos los días se levantan informes de organizaciones no gubernamentales a nivel mundial donde alrededor de ese río amanecen cantidades y cantidades de peces muertos por la falta de oxígeno y a su vez por pues, la alta presencia de metales pesados. Entre las medidas adoptadas está la realización de operaciones de limpieza, establecimiento de regulaciones industriales y promoción de la educación ambiental, lo cual no ha servido para nada porque aunque las empresas vierten sus desechos mayormente líquidos, la comunidad, pues debido a la pobre educación ambiental, vierte basura, residuos vegetales y todo lo que amerite una contaminación secundaria alterna. Uno de los casos más interesantes que conseguí en la investigación fue la contaminación del suelo en Cerro de Pasco, Perú. Debido a la cercanía, porque está en nuestro continente, me impactó, porque ya van 3 generaciones, entre esas la última le dicen los niños de plomo, que están siendo afectados por esta minería extractivista a cielo abierto. Es bastante preocupante ver cómo nuestro continente se hace de los oídos sordos con respecto a estas empresas extranjeras que vienen, logran una licitación, ofrecen una cantidad de empleados que muchas veces hasta siguen siendo extranjeros sin tocar ningunos temas políticos ni de migración. Y el precio que paga la región porque esas empresas extranjeras vengan, saquen todos los minerales, saquen todos los metales preciosos, es muy caro. La zona del Cerro de Pasco en Perú no se estima ni siquiera a cuántos años va a estar libre de contaminación. Niños que desde ya la gestación de sus madres están contaminados, son niños destinados a la muerte.
lo que no se sabe es cuándo, como dicen los mismos pobladores de la región. El impacto de la actividad minera ha sido impresionante, son zonas completamente áridas, son zonas que no hay una presencia de gran flora, la fauna no solo ha muerto y ha estado contaminada, sino que se ha desplazado, llevando una contaminación con ellos hacia otros lugares más lejanos de la zona central, que sería la mina. La contaminación del suelo y del agua, aunque eso es una zona que llueve muy poco, las pocas veces que llueve al año, hace que esa agua se contamine y llegue a niveles subterráneos hacia los cuerpos de agua existentes en la zona. Los gobiernos, bueno, han ejecutado programas de remediación ambiental, fortalecimiento de regulaciones y establecimientos de sistemas de monitoreo, pero no se prevé ni a 50 ni a 100 años la solución ambiental para esa zona. Al contrario, estadísticamente se prevé que exponencialmente la contaminación va a seguir avanzando. No se ha solucionado problemas entre el gobierno y la empresa extractivista a fin de que tome responsabilidad en todo el daño ambiental que hizo y trate de mejorar la situación. La empresa se niega, el gobierno demanda, pero total no se ha solucionado nada, así que lamentablemente creo que ese tema de Cerro de Pasco lo vamos a tener durante algunas generaciones, hasta que la naturaleza en su sabiduría repare la zona. Pero existen otros tipos de contaminaciones, como por ejemplo la contaminación acústica en Japón. Es causado por una densidad de tráfico vehicular y una actividad urbana impresionante debido al tamaño de sus islas. Es muy poco, hay una mayor densidad poblacional, hay un estilo de vida muy relacionado con la tecnología, está muy relacionado con esas tecnologías de la nueva era que, bueno, apuntan a la hiperestimulación, apuntan a la hipersensorialidad y bueno, no podemos obviar ese impacto. Este tipo de contaminación tiene efectos muy negativos en la salud física y en la salud psicológica de los seres humanos. Él no apresta tanto a todo el englobe de la fauna, pero sí hay un sector de la fauna que va a estar muy, muy afectado, que son las aves, los animales que utilizan ecolocalización o aquellos ruidos que llaman a actividades propias, por ejemplo, el apareamiento, la estacionalidad, todas esas situaciones sí van a afectar gravemente debido a la contaminación acústica. Entre las medidas adoptadas hay implementación de regulaciones sobre emisiones vehiculares, fomento del transporte público y mejoras en la infraestructura urbana. Otro tipo de contaminación que a veces tendemos a normalizar mucho es la contaminación lumínica por ejemplo, un caso puntual en Seúl, Corea del Sur. Es el resultado de la iluminación excesiva, mal dirigida en entornos urbanos. Ya las nuevas generaciones y la generación anterior a esta no conoce lo que es el cielo a oscuras, no conoce las maravillas astronómicas que se pueden percibir debido al alto, pero muy alto consumo de luz para vallas publicitarias, de luz para eventos de masas, de luz para todo. No sé, hemos llegado a un punto en el que parece que no podemos estar a oscuras un rato. La fauna se ve muy perturbada por esto y sobre todo porque, obviamente, debido al día y a la noche, sus ciclos serán alterados igual que en el ser humano. El ser humano está padeciendo elevados niveles de cortisol debido al estrés, a la falta de sueño, a un descanso reparador. Entre las medidas adoptadas está el establecimiento de regulaciones de iluminación, promoción de la eficiencia energética y las campañas de sensibilización públicas. Uno de los casos particulares que no se prevé a simple vista es la contaminación térmica, en este caso del río Yangtze. El río Yangtze es un río central de China, donde hay otros ríos que son afluentes a él. Él es alimentado y él tiene una importancia dentro de la estructura social, económica y cultural de China. Este está provocado por la descarga de aguas calientes de industrias y centrales eléctricas. Al elevar la temperatura
del cuerpo de agua ocurre una evaporación, una perturbación de su flujo normal. Bueno, ni qué decir de esta contaminación. Inicialmente la más afectada va a ser la biodiversidad acuática, pero hay un evento muy particular. Mucha de la generación de China, aunque China emplea generación de diversos métodos para generar energía eléctrica, una de las más importantes, por no decir la que tiene el mayor peso, es la energía que se genera a través del flujo de agua. Entonces, han habido apagones, se ha retrasado la entrega de mercancía que proviene de sectores industriales que mantienen muchas zonas de la región. O sea, hay una serie de efectos desencadenantes a raíz de la sequía de ese río, que podríamos dar por muy bien sentado que el agua siempre va a estar ahí, pero ya es un hecho científico que no. Entre las medidas adoptadas está la implementación de tecnologías de enfriamiento más eficientes, fortalecimiento de regulaciones ambientales y promoción de energía renovable. Pero a corto plazo no se prevé que la contaminación térmica del río Yangtze no siga avanzando, no digamos solo deteniendo, sino avanzando. Estos son definitivamente unas medidas paliativas para ir viendo sobre la marcha y trabajando a nivel de ciencia sobre cómo poder hacer para que esto termine. El último tipo de contaminación visual es la contaminación visual. Es como, por ejemplo, cuando vamos por esas calles, no sé, de Caracas, de Bogotá, y en zonas que son muy transitadas, en zonas que son muy de mucho alto tráfico vehicular, entonces vemos un escenario un poco deprimente, entre las vallas publicitarias, los sistemas de redes eléctricos no soterrados, el mismo problema social de hacinamiento en las viviendas, hace que definitivamente pues el panorama no se vea muy bien, y eso ocurre un desgaste visual, porque los seres humanos y muchos seres vivos necesitamos desconectarnos un poco de todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Entre los orígenes está, bueno, asociado a la proliferación de publicidad, mal manejo de los servicios públicos por parte de organizaciones gubernamentales, aquella proliferación en una estructura eléctrica, en un transformador. Vemos 60 tipos de cables, todos ni digamos del tema de la seguridad, muy hacinados, almacenados, y entonces es una cuestión de, como caso puntual, un caso de éxito, tenemos el caso de Sao Paulo, Brasil. Este estuvo asociado a la proliferación de publicidad mayormente, generando un impacto de contaminación visual y distractoras para conductores y peatones. Entre las medidas adoptadas está la introducción de prohibiciones a la publicidad exterior, retirada de vallas y campañas de concientización. En el 2006, el gobernador para ese entonces de la ciudad de Sao Paulo estableció un sistema de ciudad limpia. Él ordenó, bajo multas, bajo medidas gubernamentales, el retirado de vallas publicitarias, y la ciudad tomó una estructura más ordenada, más tranquila. A través de estos casos de estudio hemos podido vislumbrar los múltiples desafíos que enfrentamos en la batalla contra la contaminación ambiental a nivel global. No obstante, también destacamos cómo las acciones locales, nacionales e internacionales pueden marcar la diferencia para preservar nuestro entorno y salvaguardar la salud de las futuras generaciones. Muchas gracias.